No es de los Tigres, pero ni modo, ¿verdad? O sea, estaba así y así salieron, los Tigres ganaron. Pero miren este acertijo, a ver si lo pueden responder. Si usted sabe la respuesta, no la diga todavía, ¿ok? La tiene el tigre, pero no el león. No es por el 2-0 de ayer. La tiene el tigre, 2-1, pero no el león. 2 veces el perro y una el ratón. ¿Qué es? Si la sabe, no la diga todavía. Y si no la sabe, pues espérese. La tiene el tigre, pero no el león. 2 veces el perro y una el ratón. ¿Qué es? La tiene el tigre, pero no el león. 2 veces el perro y una ratón. ¿Qué es? A ver, vamos a ver. ¿Alguien sabe la respuesta? A ver, ¿ustedes saben? No, es un acertijo, está difícil, ¿verdad? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien la puede responder? La R. ¿Quién dijo eso? Muy bien, la R. A ver, tengo otro, a ver si este se lo sabe. Si lo llamas por su nombre, desaparece. Si la sabe, no la diga todavía. Si la sabe por su... No la diga todavía. Aguante. Si lo llamas por su nombre, desaparece. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Es él? No. ¿Él sabe? ¿No? ¿Otro de los niños? ¿De los menos niños? A ver quién sí la sabe, que levante la mano. ¿Mande? No. Ay, se la puse difícil. ¿Tampoco? El silencio. Si dice su nombre, desaparece, ya no hay silencio. Uno más y ya. Vayan. ¿Se queda? Se va. Se queda. Ok. ¿Cuál es el mes del año en el que la gente duerme menos? Ya la dije. Febrero, el mes en el que empezamos. ¿Por qué? Porque son menos días. Son muy listos, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Bueno, esos son los acertijos, ¿verdad? Los acertijos nos entretienen, son divertidos. Y quiero hablar de algo parecido que usaba Jesús para enseñar. Y esas son las parábolas. Jesús es el maestro con M mayúscula y usaba elementos de enseñanza eficaces. No usaba acertijos, sino parábolas que son más o menos parecidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son figuras de lenguaje, son palabras que uno puede usar para comparar, iluminan verdades y vienen. Mire lo que dijo Jesús. Vamos a la Biblia para que usted se asuste. No es cierto. Para que usted vea cómo habló Jesús. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas, ¿en qué? En parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Tiene cosas que compartir Jesús, pero lo hace en parábolas. La diferencia con los acertijos que le mostré ahorita, que los acertijos son para entretenimiento o incluso para guardar alguna clave, algún código, pero la parábola viene de la palabra para, que significa a un lado o junto a, y bailen, que significa aventar o arrojar, lanzar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lanzar algo al lado de otro algo. Eso quiere decir que hay una comparación, se pone una cosa al lado de la otra, una verdad espiritual que Dios quiere revelar de la creación, lo pone con una historia para que uno la encuentre y la entienda. Jesús predicaba el reino de Dios, un reino diferente. Y hoy vamos a ver 3 características del reino de Dios y están en 6 parábolas. A ver si usted puede, así como adivinó casi todos los acertijos.
A ver si puede agarrar la verdad que Dios quiere compartir, que Jesús quiere compartir en estas historias, en estas parábolas. ¿Y sabe por qué Jesús usaba parábolas? Porque quería que pusieran atención. Él decía, el que tiene oídos, que oiga. ¿Pero por qué decía eso? Porque todos tenemos oídos, ¿o no? Bueno, si no hay nadie aquí que tenga un terrible accidente, ¿verdad? Pero todos tenemos oídos. ¿Amén? Pero no todos oyen. No todos ponen atención. Y esa es la función de la parábola, tener algo ahí escondido para los que realmente están poniendo atención, que están abiertos a las enseñanzas de Jesús. Por eso la Biblia nos pide que seamos como niños, porque los niños pueden aprender. Los niños saben que no saben todo, sino que están creciendo y están abiertos a un maestro que les diga cómo son las cosas, están abiertos a sus padres que les digan cómo son las cosas. Y así nosotros debemos de ser como niños, estar dispuestos a aprender las enseñanzas del reino de Dios que Jesús nos quiere dar, y que estas enseñanzas son diferentes a la sabiduría humana. Es diferente la sabiduría de Dios, no es siempre lógica, es algo divino, es algo que Dios quiere compartir con nosotros, pero que estaba oculto y ahora ya está abierto para todos. Entonces, y eso es lo que también quiere decir el que tenga oídos, o sea, eso es para todos. No había secretos que Dios no quisiera comunicar. Esto está abierto para todos. Hay una palabra extraña que significa que tiene un significado que a lo mejor no es lo que usted piensa, pero la palabra esotérico. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Esto es esotérico. ¿Sabe qué significa esotérico? Esotérico tiene que ver con algo que solo es para un grupo selecto, para un grupo pequeño, es algo cerrado, es algo que no todos saben. Y en los tiempos del Nuevo Testamento había grupos que creían, los gnósticos, que creían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y solo la gnosis, el conocimiento, te podía salvar de este cuerpo. Solo el conocimiento, y entonces ese conocimiento pues no era para todos. Ese conocimiento era pues solo para gente selecta, y entonces, en cambio, Dios no es así. Dios desde el Antiguo Testamento llama a la gente a seguirlo por medio de un pueblo escogido y ahora públicamente en Cristo. Él no es solo para algunos, ¿verdad? Es para todos los que tengan oídos. Y eso fue un escándalo para muchos que se creían dueños, ¿verdad? De Dios. Dios no tiene dueños. Jesús predicaba, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Esa es la misión que el Señor nos heredó a nosotros también, llamar al arrepentimiento y a comunicar las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que en Cristo podemos tener perdón de pecados y entrada al reino de Dios por medio de la fe. Y Jesús no hacía esto a escondidas, de hecho Él predicaba de día. Y de hecho cuando lo arrestaron era de noche y le reclama a los que porque no me arrestaron de día. Todos los días iba al templo a predicar y vienen de noche. Pero bueno, esta es la hora de ustedes, la hora de las tinieblas, les dice. La predicación es para todos los que tengan oídos, pero no todos oyen. No todos oyen, y por eso da la parábola de las parábolas. Jesús, una de las primeras parábolas es la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de esa palabra del sembrador? Que avienta semilla y una semilla cae junto al camino, que está dura. Hay otra que cae entre las rocas, y hay otra que cae entre espinos, y hay otra que cae ¿en dónde? En tierra fértil. Y ahí, ¿qué va a pasar con esa semilla? Va a crecer, ¿y qué va a hacer? Va a dar mucho fruto, y esa es la pregunta. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Que es duro, ni siquiera puede entrar la palabra? ¿Que eres superficial? Sí, creo en Cristo mientras no me cause problemas. Si me causa problemas, olvídalo.
o tienen muchas preocupaciones, muchas espinas, o eres un terreno fértil. ¿Cuál eres tú? Y ahora vamos a ver qué tipo de suelo eres con esta parábola, a ver si el que tiene oídos está oyendo. Vamos al Evangelio de Mateo 13, estas 6 parábolas, yo las agrupé en pares, en 2. Agrupé la de el trigo y la cizaña y la red. Miren lo que dice, a ver si puede usted descifrar cuál es la verdad espiritual en estas 2. Dice así en el capítulo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió esta mala hierba? Esto es obra del enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y dijo: no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Cuál es la verdad espiritual ahí? Piénselo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué verdad espiritual está hablando? Y es similar a esta otra, en el versículo 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y se apartarán de los justos, y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ay, aquí ya le di la respuesta. ¿De qué están hablando estas parábolas? Estas parábolas están hablando del fin del mundo, del juicio de Dios, donde los ángeles separan a los buenos de los malos. ¿Por qué es relevante esta parábola? ¿Por qué la está contando Jesús? Porque pensamos que ser bueno y seguir las enseñanzas de Jesús no vale la pena. ¿Por qué? Porque vemos que los gandallas, los aprovechados, los que gritan más fuerte, son los que ganan, los que se burlan de Dios. Ellos no tienen ningún problema. Los que no siguen la palabra de Dios les van bien. Pero Jesús dice: no. Aguanten el juicio. No se vayan a llevar los frutos buenos con los que no dan fruto, porque el tiempo dirá qué fruto va a haber. Por eso yo creo que Jesús lo está diciendo para que demos fruto. Si no, va a llegar el tiempo de la cosecha y... Ay, yo pensé que tú eras de los buenos. Va a haber un juicio, va a haber un tiempo donde Dios va a decir hasta aquí, y se va a separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, y donde va a haber gran regocijo, pero también va a haber rechinar de dientes y tristeza para otros. Entonces hay similitudes en las hierbas y en el trigo, pero la diferencia es en el tiempo de la cosecha, porque se parecen pero no son iguales. Se parecen pero no son iguales. Ambos tienen los mismos colores, pero los que son del reino de Dios, a diferencia de los que rechazan a Cristo, somos diferentes. Y sí tenemos similitudes porque ambos pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles, pero las afrontamos diferentes. El ciudadano del reino, el que ha aceptado a Cristo como su Rey y ha creído en Jesús como el Hijo de Dios y ha puesto su fe para el perdón de pecados,
vive la vida diferente, tiene vida eterna, tiene vida abundante. Su fe ha sido tomada por justicia, y ahora trabaja para el Rey y da frutos, fruto de paz, fruto de paz, fruto de amor, fruto de perdón, de bondad, de justicia. Trae buenas noticias a la gente, trae paz a la gente, comparte su fe. Su vida refleja cada vez más a Cristo, tiene paciencia, tiene bondad, tiene fidelidad. Es una vida diferente a la cizaña porque da fruto. Confía en el amor de Dios, en el perdón, en la justicia, en la misericordia. Su vida es diferente y al final de la historia, en el tiempo designado por Dios para la cosecha, eso se va a notar. Y esa es la pregunta: ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Eres mala hierba? Y eso se distingue ¿cómo? Por el fruto que das. Y el fruto viene al dejarse transformar por Cristo, al escuchar al Espíritu Santo, al obedecer la palabra de Dios. Y eso te va a hacer que des fruto y seas bueno, y que al final Dios diga: ven, entra al gozo de tu Señor, entra al granero de Dios. Tú no vas a ir al fuego, vas a venir conmigo. Ahí es donde va a estar el lloro y el rechinar de los dientes. Entonces, la parábola, la verdad espiritual es que el reino de Dios va a llegar un juicio, y por eso hay que ser pacientes, mantenerse en el camino, ser fiel y trabajar para dar fruto. Trabajar para dar fruto, trabajar en nuestra vida espiritual. Esa es la verdad, yo creo, que está en esta parábola, que sí va a haber juicio y que uno tiene que dar fruto. Ahora, hay otras parábolas. Vamos a la que sigue. Agrupé la del grano de mostaza con la levadura en la masa. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Y les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad, como de unos 22 litros de harina, hasta que fermentó toda la masa. En el reino de Dios, bueno, ¿cuál piensa usted que es aquí la verdad? En el reino de Dios las apariencias engañan. No es el reino de Dios como un reino terrenal. Una semillita, un poquito de polvo, parece que no tiene mucha importancia, pero tiene un grandísimo potencial. Una vez Nimsi, mi esposa, empezó a hacer hortalizas y a plantar cosas en la casa, y yo me di cuenta del poder que tiene una sola semilla. Una sola semilla de tomate, ¿sabe cuántos tomates puede dar? Ahora, cuente cuántas semillas puede dar una sola semilla de tomate. Usted corta tomate, ¿cuántas semillas hay? O sea, una semilla puede hacer una gran diferencia en los elementos correctos. Igual un pepino, una semilla de pepino, una de chile habanero, lo que usted ponga va a dar gran fruto. Y así es el reino de Dios. Jesús está poniendo esta verdad espiritual. Así que no nos desanimemos y no nos dejemos llevar solamente por las apariencias, por el tamaño de tu fe, por el tamaño de tus acciones. Aunque sean pequeñas, pueden producir mucho fruto. Si las acciones y tu fe está en Cristo, va a producir gran fruto. Como esta iglesia, somos una iglesia pequeña en español, pero una iglesia pequeña puede hacer un gran cambio en la sociedad. Es una semilla de mostaza, es la levadura que puede leudar toda la masa. Damos testimonio del poder de Dios, así que no se fije usted en el tamaño ni en los números.
Fíjese en el potencial que tiene la fe, las acciones en Cristo. Una pequeña conversación, 35 segundos, usted comparte su testimonio. Oiga, ¿sabe qué? A mí Cristo me cambió la vida. 10 segundos. ¿Cómo te cambió la vida? Pues me dio paz, me dio entrada al cielo, me abrió los ojos espirituales. Una pequeña conversación, una pequeña frase, una pequeña acción. Te perdono. Una pequeña acción. Me da gusto que estés aquí. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Una pequeña acción puede cambiar las cosas, así como una pequeña semilla de mostaza se convierte hasta en un arbusto y no solo da frutos, sino que aún las aves vienen y hace su morada ahí. Esta verdad la podemos ver en la Biblia aplicada a la vida de las personas. ¿Se acuerda de la mujer samaritana junto al pozo que se encontró Jesús? Se convirtió en una gran misionera. Gracias a ella, que dijo, venga, ¿no será este el Cristo? Todo el pueblo vino a conocer a Jesús por medio de esta semilla. Si se acuerda también del endemoniado de Gadara que Jesús llevó a los discípulos, crucemos al otro lado del lago y vino una gran tormenta y Jesús calmó la tormenta, llegaron al otro lado y que se les aparece un endemoniado y Jesús le dice, tranquilo, ¿verdad? Le sacó a los demonios que no eran uno. ¿Cuántos eran? Eran muchos, se llamaba legión. Los mandó a los cerdos se desembocaron y la persona que estaba endemoniada cambió. Jesús la restauró completamente. Una semilla, Él venía de hablarle a las multitudes y fue por una semilla al otro lado del mar. Y esa semilla dio mucho fruto. Cuando Jesús regresó de nuevo a esa región, ¿sabe cuánta gente había? Muchísima. Se agolpaba la gente por el testimonio de esa semilla que antes era un hombre endemoniado, alguien que no tenía control sobre sí. Jesús lo restaura, lo cambia y Dios lo usa. Una semilla, una persona puede hacer una gran diferencia. Por eso le digo que esta campaña, ¿quién es tu uno? Una persona por la que tú ores puede hacer la diferencia. Una persona, una semilla, una acción, una oración puede hacer una gran diferencia. Así que tenemos que concentrarnos en ser fieles, aunque sea en lo poco, aunque nos parezca insignificante tener que decirle de buena manera a la gente, mostrar el amor de Dios. Aunque parezca insignificante, el ser como Cristo hace la diferencia. El compartir las noticias de el amor de Dios, de Jesús, hace la diferencia. Oye, Jesús es mi Rey. Eso hace la diferencia. El chiste también de la parábola es que la semilla tiene que sembrarse. Si la semilla no se siembra, ¿qué va a pasar? Nada. No pasa nada. Si la levadura no la pones en la masa, ¿qué va a pasar? No va a subir. Hay que meterse al campo misionero, hay que hacer las cosas, hay que hacer las acciones, hay que dar fruto. Para dar fruto, uno tiene que meterse a la vida donde Dios lo ha puesto. La misión que el Señor le ha dado, donde te ha puesto, ahí es donde Dios te quiere y que des buen fruto. Que plantes la semilla, hay que mezclarse, hay que interactuar. Y por eso debemos de confiar en que en el reino de Dios las cosas son diferentes, que tienes un gran potencial, potenciado por Dios. Esa es la verdad espiritual en estas parábolas. 2 parábolas más. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo.
también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El tesoro y la perla, fíjese, estas parábolas, la verdad que quieren comunicar. ¿Qué verdad quieren comunicar? Terminan de la misma manera las dos. Vendió todo y lo compró. El reino de Dios es algo que vale la pena, pero cuesta todo. Porque dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Más bien, el que pierda su vida por mi causa, por la del reino de Dios, la encontrará. Entonces hay que tomar una decisión. La decisión es tuya. Tú dices si vendes todo o no por encontrar esta perla, este tesoro. Depende de ti, pero el que no arriesga, no gana. El reino de Dios exige todo, pero da algo mucho más valioso, algo más de lo que esperábamos. El comerciante de perlas y la persona que encontró el tesoro estaban, ¿cómo estaban al final de la parábola? ¿Tristes? Regrésala. ¿Estaban tristes o no? Digo, ay, voy a tener que vender todo. Esa es la actitud del ¿no? A ver, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y... ¿Estaba contento o estaba triste? Estaba contento, encontró un tesoro. Algo que, wow, que estaba buscando toda mi vida y lo encuentro en Cristo. El reino de Dios es así, no es algo que, ay, voy a tener que renunciar a esto y a lo otro. Ay, no. No es así. Es wow. Encontré algo mucho mejor, algo que vale la pena dar la vida. Estoy contento, estoy alegre de poder entrar al reino de Dios. Vale la pena que yo venda todo, que dé todo, que ponga toda mi vida a los pies de Jesús, porque servir a Jesús, ponerse a sus pies es mucho más valioso que todo lo que tengo y soy. Es una perla de gran valor, es un tesoro escondido. A mí me encantan las películas de tesoros. Imagínense encontrar unas barras de oro por ahí, que está en un terreno y dices, ay, pues te compro el terreno, que vendas lo que tengo, agarro y ya sé que ahí está el tesoro. Entonces estaban contentos de que encontraron el tesoro, y para eso hay que ejercer la fe, como en todas las parábolas del reino, creer que al final Dios va a hacer justicia, que las pequeñas acciones hacen la diferencia, que al vender todo para comprar algo es algo mucho mejor. Sin la fe no se puede, uno tiene que tener fe, tiene que arriesgarse, así es el reino de Dios. No es para nada aburrido, hay que jugar, hay que entrarle de lleno para ver la gloria de Dios. No puede el comerciante de perlas decir, bueno, voy a vender la mitad a ver si me alcanza. No te va a alcanzar. Tienes que echarle todo, como decimos en Monterrey, toda la carne al asador. Tiene que irse todo, porque no te va a alcanzar. No vas a poder ver la gloria de Dios si no entras con los dos pies al camino de Dios. Tienes que jugar, tienes que poner, como dicen aquí, tienes que tener skin in the game, tienes que arriesgar tu pellejo ahí. Por eso digo que el cristianismo no es para nada aburrido, porque uno pone la fe y luego el Señor responde y uno se sorprende de las grandes maravillas que tiene el Señor reservado para todos sus hijos y sus hijas. Uno pone todo y recibe algo mucho mejor. La vida que Dios diseñó para ti es algo más importante que el dinero, que las posesiones, que la salud y que la fama, que la familia, que todo. Pareciera una inversión de alto riesgo, pero le voy a dar una clave. Quien le está pidiendo que dé todo es confiable.
es alguien confiable, es Cristo, que tiene poder, que tiene autoridad sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Ese es el que te está pidiendo que des todo. Lo dice alguien quien por medio de él se hicieron todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Podemos confiar en él. Vale la pena arriesgarse a seguirlo, a entrar al reino por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque ganamos el perdón de pecados, ganamos la vida eterna y tenemos la vida abundante. Y vamos a ser trigo, vamos a ser buenos peces, vamos a dar fruto, vamos a estar con Cristo cuando venga el día. Como decía las primeras dos parábolas, cuando venga el día del juicio, cuando vengan los ángeles y digan, a ver, aquí, ¿quién es quién? Y que digan, pásale por acá, Daniel, pásale por acá, Edgar, Jaime, todos. Ahí es cuando se va a reflejar. Dios pide toda nuestra vida para transformarla para bien, para algo más precioso. Y eso lo acabamos de simbolizar en el bautismo. El domingo pasado tuvimos un bautismo, morimos con Cristo, pero nos levantamos con Él para andar en vida nueva, en el Espíritu de Dios. Vendemos todo, nos morimos por esa perla, por ese tesoro. Damos nuestra vida, morimos con Cristo, pero resucitamos con Él a vida nueva. Nuestra misión es la misma que la de Jesús como iglesia. Mostrar el reino de Dios. Que el reino de Dios se ha acercado. Es un reino diferente, donde la misericordia de Dios nos invita a ser pacientes, fieles, para ver después la justicia, donde tenemos que dar fruto, entender que los pequeños esfuerzos en Cristo dirigidos a su favor pueden hacer la gran diferencia, donde uno pone todo y se gana mucho más. Por eso yo te invito hoy a ser parte de este reino. Unámonos a la misión de Cristo de proclamar las buenas noticias, de llamar al arrepentimiento, de vivir el reino de Dios. Yo te desafío a entregar tu vida, a arriesgarlo todo, ponerlo todo a los pies de Cristo, confesando tus pecados y tu fe en Cristo, el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día, para que entres, para que puedas ver el reino de Dios. Y si tú ya entraste, ya lo has visto, pues yo te invito a que sigas con paciencia, con fe, y que sigas dando fruto, porque un día el reino de Dios va a conquistar todo. Así como la pequeña levadura leudó toda la masa, así el reino de Dios va a ocupar todo. Sigue fiel a Cristo y a su tiempo verás todas las recompensas y tu sed de justicia va a ser saciada. Sigue dando fruto para que no te confundan con maleza. Comparte tu fe, vive la palabra de Dios. Gloria a Dios, el reino se ha acercado y su rey puede vivir en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Así que disfrutemos el reino de Dios y compartamos estas parábolas con alegría, que hemos encontrado la perla de gran precio. Compartamos la fe. Yo los invito a usar esta campaña. Va a ser una campaña más interesante cada vez. Seguir los principios del reino. Sigamos difundiendo con palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, el reino de Dios, porque vale la pena, porque hay una gran recompensa. El juicio vendrá y Dios nos reconocerá. Así que demos fruto. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto de esperanza. Y también usted puede usar este canto de respuesta para meditar en la palabra de Dios. Y responderle a Jesús. ¿Cuál es su siguiente paso de fe? Si usted no ha entrado, no ha visto el reino de Dios, ese sería su primero. Confesar sus pecados y aceptar a Cristo como Señor, como que de ahora en adelante lo va a seguir como su maestro, como su rey. Ese sería su primer paso.
Si usted ya lo hizo, entonces su segundo paso sería bautizarse, públicamente decir: yo pertenezco a Cristo, Él ya me salvó. Y si usted ya hizo ese paso, entonces su siguiente paso de fe es obedecer la palabra de Dios, servirle a Él, rendirse a Él cada vez más en todas las áreas de su vida. Así que en oración usted responda, y si quiere tomar una decisión también puede pasar aquí al frente.